Epigmenio Ibarra sobre las elecciones del 2021. No quiero ver a Calderón o a Peña Nieto, traidores a la patria, celebrando la victoria de sus huestes. Igualmente se cuestionó si es que la derecha usará su hegemonía para crear una guerra sucia de mentiras y odio en contra de AMLO y los candidatos de Morena que compiten por los cargos. Las elecciones del 6 de junio serán unas de las más grandes y complejas de la historia de México. Esto debido a que se renovarán 300 diputados de mayoría relativa, 200 de representación proporcional, 15 gubernaturas, 30 congresos estatales, además de ayuntamientos, regidurías y juntas municipales. En ese mismo contexto, el periodista Epigmenio Ibarra calificó que el proceso será un verdadero plebiscito, en donde la población decidirá si se consolida un proceso de transformación del país que ordenamos encabezar a Andrés Manuel López Obrador, o si por el contrario decidimos marchar atrás, entregar la mayoría del Congreso a la oposición y permitirle reformar la Constitución para revertir por completo el proceso de cambio de régimen iniciado el 2018. El proceso a celebrarse en menos de 4 meses. Se observará qué tanto apoyo tiene el partido del presidente y en dónde se colocan los de la llamada oposición. Yo no quiero ver a personajes infames como Felipe Calderón Hinojosa o Enrique Peña Nieto, responsables ambos de crímenes de lesa humanidad, traidores los dos a la patria y a la democracia, uno por robarse la presidencia y el otro por comprarla, celebrando en las calles la victoria de sus huestes, señaló el también productor. Igualmente se cuestionó si es que la derecha usará su hegemonía para crear una guerra sucia de mentiras y odio en contra de AMLO y los candidatos de Morena que compiten por cargos. Agregó que Morena debe hacer un contrapeso a la guerra sucia de la derecha y deben hablar de lo que se ha logrado y de lo que se está pendiente por hacer. Convencer con argumentos, concientizar, alentar, reanimar, mover a la gente a votar y refrendar en las urnas su apoyo a el presidente López Obrador y al gobierno de la Cuarta Transformación. Cabe señalar que diversas encuestas colocan a Morena con una amplia ventaja sobre los partidos de la derecha, por lo que se especula que el Congreso Federal será dominado de nuevo por el partido Guinda. Esto se desprende de una encuesta realizada por America Effects, en la que Morena es el partido favorito de los mexicanos y arrasa con un 49% de las preferencias. La organización American Effects, encargada de medir las preferencias políticas y electorales de Norteamérica y Sudamérica, publicó algunos resultados de sus estudios hechos en México sobre qué partidos son los mejor posicionados entre la población. Entre los mexicanos el partido favorito es el Movimiento de Regeneración Nacional, con una aprobación del 49%, mientras que el PAN se queda en un muy lejano segundo lugar con apenas 22%, y el PRI con 13%. Partidos como el PRD, el Movimiento Ciudadano y el Partido Encuentro Solidario quedan rezagados con un 3.9, 3.1 y 3% respectivamente. Cabe señalar que no solo esta encuesta da un virtual triunfo electoral a Morena, sino que otros estudios colocan al partido de izquierda como el predilecto de los mexicanos. Por su parte, el presidente sigue manteniendo su popularidad entre los mexicanos y prácticamente es apoyado en todos los estados por 7 de cada 10 mexicanos. Así lo revela una encuesta del Financiero. AMLO sigue fuerte y con respaldo. Es apoyado en todas las entidades por 7 de cada 10 que aprueban su mandato. Tabasco, Nayarit y Oaxaca son los estados con mayor respaldo a AMLO, con 86, 84 y 81% respectivamente. De acuerdo con una encuesta difundida por el Financiero, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene 69% de respaldo en todos los estados y únicamente 28% de rechazo. Las entidades en las que el mandatario cuenta con mayor aprobación son Tabasco, Nayarit y Oaxaca, con 86%, 84% y 81% respectivamente. Le siguen Veracruz, Tlaxcala y Quintana Roo,
con 79%, 77% y 76%, respectivamente. Por el contrario, los estados en los que cuenta con menor respaldo son Querétaro, Ciudad de México, CDMX y Guanajuato, con 56%, 50% y 48% respectivamente. Resalta el hecho de que en la Ciudad de México se tiene una percepción dividida, pues mientras la mitad de la población lo respalda, la otra no aprobaría su trabajo. La encuesta fue realizada vía telefónica a 15,000 entrevistados de los 32 estados de la República. El levantamiento de datos fue del 14 de julio al 2 de septiembre pasados. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan estos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. En los 90s, la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos. Pero la Cuarta Transformación llegó a ponerles un alto. Nuestro movimiento le está devolviendo al pueblo lo que es suyo. Mientras los prianistas se aliaron con la corrupción, la alianza de Morena es con la gente. Este 2021, no dejaremos que regresen. Vamos a extirpar el PRIAN del país. Morena, la esperanza de México. En 1993, Salinas de Gortari le prometió al pueblo de México la entrada al primer mundo. El pacto traerá ahora más beneficios a obreros, campesinos y empresas. Pero ese mismo año,
en complicidad con los panistas, decidió quitarle 3 ceros al peso mexicano. Para 1994, la prosperidad no llegó, y con el régimen neoliberal del PRIAN, sucedió lo inevitable. La crisis y malos manejos dejaron al país en una profunda devaluación. La inflación pasó de un 7.05% en el 94 a un 51.9% a finales del 95. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. Debido a los negocios oscuros de los prianistas, de un día a otro, miles perdieron sus hogares, sus negocios y sus ahorros para salvar a sus familias. Salinas había dejado una deuda por más de 650,000 millones de pesos y en el 95 aprobaron en el Congreso aumentar el IVA del 10 al 15%. Una vez más, el PRIAN le dio la espalda al pueblo para beneficiarse durante muchos años más. Pero en 2018, el pueblo eligió un cambio verdadero y en 2 años de gobierno no se han aumentado ni creado nuevos impuestos. En Morena, estamos acabando con las injusticias que dejaron los gobiernos neoliberales. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Para 1995, el PRIAN había hundido a México en una terrible crisis económica. Quebraron familias, quebraron empresas, quebraron todos los bancos. Y en medio de la devaluación, le asestaron otro golpe al pueblo. Priistas y panistas como Felipe Calderón y Santiago Krill aprobaron en el Congreso que el dinero del Fobaproa, creado para proteger los ahorros del pueblo, fuera usado para salvar a los bancos y a las empresas de sus amigos millonarios, convirtiéndose en una deuda pública que pagaríamos todas y todos los mexicanos. El robo más grande de la historia sumó ese año 552,000 millones de pesos. Pero los malos manejos financieros y devaluaciones que siguieron incrementaron la deuda, que para 2019 ya alcanzaba 1,062,447 millones de pesos que los mexicanos estaremos pagando hasta el 2070. El PRIAN puso la codicia por encima del bienestar de la gente. Pero la transformación de México ya comenzó y los recursos nunca serán usados para rescatar empresas. La prioridad es el pueblo. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.